Adelante, profesor Jorge. Bien, gracias. Eh, Muy buenas tardes a todos, los expositores, nuestro moderador, los participantes. Entiendo que está por conectarse nuestro expositor, el profesor Efraín González, que eh, lo irá haciendo. En todo caso, él es el segundo expositor y con su venia, tal vez eh, podríamos ir arrancando. Eh, bueno, esta... Hola Jorge, es- hola Félix, hola Pedro. ¿Me escuchan? sí, Efraín, ¿Qué tal, Efraín? ¿cómo es? Yo te escucho, Efraín, habla Jorge. Sí, sí. Yo te veo, pero ¿me ven? Sí, No, sí, sí, sí. Ahí, vemos. ya, sí. Hola, Efraín, ¿cómo estás? Hola Félix, ¿cómo estás? Hola Pedro. ¿Qué tal, Efraín? Qué gusto. Muy bien, bienvenido, Efraín. Entonces ya estamos todos a bordo. En esta tarde tenemos dos conferencias sumamente interesantes como parte del encuentro anual de investigación, innovación y creación PUC 2023, organizada por el Vicerrectorado de Investigación de la universidad. La dinámica de esta sesión es la siguiente. Eh, Primero haría uso de la palabra Pedro Herrera, y luego lo haría Efraín González de Olarte. Al término de las dos presentaciones tendremos los comentarios del profesor Félix Jiménez. Eh, la, el tiempo asignado en cada caso eh, se, sería un máximo de 20 minutos, en lo posible algo menos que eso para poder completar a tiempo. Solo tenemos una hora, pero en todo caso algunos minutos más podríamos excedernos y también es necesario dejar un tiempito para las preguntas que los participantes podrán hacerlo a lo largo del evento, escribiéndolas en el chat. Esas serían las reglas generales. Entonces, y la secuencia sería, arrancaríamos con la presentación de Pedro, eh, quien va a desarrollar el tema, una tipología de las industrias, de priorización de industrias de inversión en infraestructura en los países en desarrollo, una aproximación espacial. Pedro es doctor en economía por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Regional and Urban Planning en la London School of Economics y también es licenciado y bachiller en economía de nuestra universidad. Es investigador postdoctoral en el Spatial and Regional Economic Research Group de la Universidad Autónoma de Madrid, becario del Banco Mundial para estudios de posgrado. Cuenta con 20 años de experiencia en el sector público y privado y actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Economía de nuestra Universidad Católica y como economista del Consejo Privado de Competitividad. Algunas de sus posiciones anteriores, para no abundar en el extenso currículum que nos presenta Pedro, incluyen la de Director General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad y Director del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del MEF, así como asesor en el Ministerio de Energía y Minas y la presidencia
Concitec. Son un breve resumen del currículum académico, profesional de Pedro. Entonces, cedemos la palabra a Pedro. Y nuevamente, gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Buenas tardes con todos y muchas gracias también por asistir a esta ponencia. A continuación, lo que voy a hacer es presentar los resultados de una investigación que tiene que ver con el objetivo de construir una tipología de industrias, ¿no?, para priorizar inversiones en infraestructura en Perú. Y esto lo voy a hacer a partir del uso de metodologías de estadística y econometría espacial. El tema central del estudio tiene que ver con la concentración, ¿sí? La concentración de actividades económicas en el espacio, y es por eso que me gustaría comenzar la presentación mostrando este mapa, ¿no?, el cual, como vemos, muestra la concentración de la producción a nivel global, ¿sí? Los círculos verdes, ¿no?, muestran los lugares donde el PBI está más concentrado. Y bueno, al respecto podemos observar básicamente dos aspectos que se observan aquí, ¿no? Lo primero es que la producción global vemos que no está distribuida de manera homogénea, ¿no?, en el globo. Y lo segundo es que la producción está altamente concentrada en pocos lugares, ¿no? Así, según información que nos provee el Banco Mundial para el año 2008, ¿no?, ellos encontraron que aproximadamente la mitad de la producción global, del PIB global, ¿no?, se produce en solamente el 1.5% de la superficie de la Tierra, ¿no?, lo cual claramente denota que hay un alto grado de concentración de la producción en el mundo, ¿no? En la literatura, desde Marshall, el año 1920, ¿no?, con su famoso libro, se ha estudiado, digamos, que el fenómeno de la concentración geográfica, de la concentración espacial en áreas específicas es un factor esencial para el crecimiento económico, ¿no? Sin embargo, usualmente o generalmente los hacedores de política no toman en cuenta la concentración económica como un factor determinante del crecimiento, ¿no? Y esto desafortunadamente oculta el hecho de que las áreas de densa actividad económica son áreas donde la infraestructura genera altos retornos económicos. Precisamente estos retornos económicos de las inversiones en infraestructuras están asociados con su contribución al crecimiento económico, ¿no? Las inversiones en infraestructura generan concentración, ¿no?, concentración espacial, y eso hace que los costos de transporte y de transacción también se reduzcan, y de esta manera, digamos, facilita el incremento de la accesibilidad, ¿no? Esto a su vez va a generar, como vemos aquí, ¿no?, economías de escala externas que conducen a mejoras o ganancias de productividad y por tanto también a mayor crecimiento económico, ¿no? Estas externalidades en la literatura se denominan economías de aglomeración, ¿sí? Y según estos autores, Anderson y Lachmanan, en el año 2007, ¿no?, indicaron que constituyen estas economías de aglomeración el proceso más importante para promover productividad y crecimiento en los países en desarrollo. Entonces, el objetivo de la investigación tiene que ver con construir una tipología de industrias para poder priorizar inversiones en infraestructura en áreas de alto retorno económico en Perú, ¿no? La aplicación, si bien puede ser también ampliada a diversos países en desarrollo, ¿no?, se ha hecho una aplicación para el caso peruano. Para ello, el objetivo del estudio contempla una estrategia empírica basada en tres fases, ¿no? La primera, bueno, en la primera se calcula el grado de concentración y las industrias en Perú mediante el uso de test de localización industrial, ¿no?, desarrollados por estos autores, Granton y Overman, en el año 2005.
En una segunda etapa se van a estimar los determinantes de localización de las industrias. Las industrias que se encuentran o estuvieron, digamos, identificadas como concentradas en esta primera etapa, ¿no? Y esto se hace mediante el uso de modelos de Logit, tipo Logit espacial, propuestos por Clear y Macmillan en el año 2008. Y en la tercera fase se construye una tipología de industrias, ¿no?, de alto retorno mediante el uso de los parámetros estimados en los modelos Logit espacial de la segunda etapa. ¿Sí? Entonces, esta es la estrategia empírica de la investigación. Comencemos con la primera fase, ¿no? La primera fase es estrategia empírica, donde se calculan los niveles de concentración geográfica de las industrias manufactureras en Perú. Y para ello, bueno, se va a usar, como les mencioné, esta metodología de Duranton y Overman, el cual compara la distribución de una función de densidad de kernel, ¿no?, respecto a una distribución de tipo contrafactual, ¿no? Y esta última, la contrafactual, se construye bajo el supuesto de aleatoriedad espacial, ¿sí? Eso, digamos, es la base de esta metodología, ¿no? Y se divide, como vemos acá, en 3 o 4 pasos, ¿no? En la primera se seleccionan, digamos, las muestras relevantes de empresas. Solo se van a considerar las firmas con un determinado número de trabajadores. Se consideró un número de trabajadores que sean de 10, ¿no? En mayoría de estudios de concentración industrial toman ese benchmark, digamos, ¿no?, para poder agarrar empresas, digamos, no necesariamente las pequeñas, ¿no?, o, digamos, las de menor escala, ¿no?, sino aquellas empresas un poco más grandes, ¿no? En la segunda fase consideran o se calcula esta densidad bilateral o las distancias bilaterales entre todos los pares de las empresas en una industria, y usando acá o haciendo uso de la distancia claudiana. En la tercera fase o en la tercera etapa se construyen los contrafactuales, ¿no? Y para ello se corrieron para este estudio 1000 simulaciones de tipo Monte Carlo para cada industria, y luego se calculó las funciones de densidad de kernel respecto a cada simulación. Finalmente, en el cuarto paso, lo que se hace es construir las bandas de confidencia global, ¿sí? Al 5% del nivel de comparación. Y esto se hace al comparar la distribución actual de los contrafactuales con la finalidad de poder estimar la magnitud de las desviaciones respecto a la aleatoriedad, ¿no? Entonces, esas son metodologías no paramétricas basadas en este paper. Han habido varias aplicaciones, tanto en países en desarrollo como también desarrollados. Y bueno, acá se ha hecho una aplicación al caso peruano. Parece que se dejó de compartir. Voy a compartir nuevamente. Ahora, en la segunda fase, en esta fase de la estrategia empírica, primero se van a usar los índices estimados, ¿no?, en la primera fase, para investigar los factores que las firmas valoran cuando deciden cuándo y dónde localizarse. Entonces, para ello se van a estimar modelos de Logit de tipo espacial para establecer que los beneficios, ¿no?, como vemos esta ecuación, de ganados obtenidos por una firma de tipo I, ¿sí?, pertenecientes al distrito K. Este estudio se ha hecho a una escala geográfica de distritos. Entonces, estos beneficios ganados por la firma o la empresa I pertenecientes a este distrito K es una función de los beneficios de las empresas adyacentes, ¿sí? Y esto es capturado por una matriz de pesos espacial. Esta matriz de pesos espacial de tipo B2, ¿sí? Esto, digamos, captura todos estos beneficios que están asociados a las firmas que se encuentran cercanas a la empresa que estoy analizando. Luego se analizan también los beneficios de las empresas, o el beneficio de la empresa ahí también va a depender de otros factores de localización, ¿no? Y esto es capturado por este parámetro o esta variable X, ¿sí? En esta ecuación tenemos un parámetro que va a medir el grado de la dependencia espacial, ¿no? Y esto es el parámetro ρ, ¿sí? Y, por ejemplo, la lectura de este ρ admite la siguiente interpretación, ¿no? Si es que este error finalmente viene a ser, digamos,
mayor a 0, eso implica que existe aglomeración y por tanto la probabilidad de tener una empresa manufacturera en un distrito, ¿no?, aumenta si existen empresas manufactureras en los distritos vecinos, ¿sí? Ahora, en la tercera fase de la estrategia de investigación se usan los parámetros de los modelos Lockheed espacial estimados en la etapa 2, ¿sí? Y también se usan las dotaciones distritales respecto a los niveles actuales de infraestructura, los niveles también de acceso a insumos productivos y también el acceso al mercado, ¿no? Y esto con la finalidad de construir la tipología de industrias de alto retorno, ¿no? Entonces, esa tipología lo que hace es asignar etiquetas, ¿no? Asigna etiquetas de alto, medio, medio alto, medio bajo, ¿no? O bajo, a estas dos variables, ¿no? Los parámetros estimados y también las dotaciones distritales. Y sobre la base de esta clasificación se definen diversas categorías de industrias para guiar, digamos, el accionar del hacedor de política para priorizar inversiones en infraestructura. Respecto a las variables, bueno, acá tenemos de un lado la variable dependiente, ¿no?, que corresponden a los distritos seleccionados por cada empresa manufacturera. Después tenemos las variables explicativas, y esto corresponde a la provisión de infraestructura básica, por ejemplo, acceso de agua, electricidad, saneamiento, acceso a insumos también, y acá se ha considerado tanto la variable educación. La variable educación se aproxima como la proporción de la población con educación superior en cada distrito, y también se usa una variable DAMI, ¿no? La variable DAMI para aproximar el acceso al crédito bancario, ¿no? Finalmente, se utiliza también una variable que aproxima o permite aproximar el acceso a los mercados, ¿no? Y esto se ha aproximado a partir de los tiempos de viaje sobre la red de transporte por carretera usando estos modelos RGIS, ¿no?, de GIS. Bueno, la data está, digamos, se ha obtenido a nivel de firma y contiene 20.552 empresas manufactureras que se agrupan en 101 industrias, ¿no? Cada una de estas industrias tienen, o empresas, tienen más de 10 trabajadores y cada industria más de 10 firmas, ¿sí? Entonces, aquí lo que hacemos es presentar los resultados de la primera fase, ¿no?, de la estrategia de investigación. Y acá analizamos el grado de concentración de las industrias, ¿no? En esta tabla se muestran las 10 industrias más concentradas, ¿no?, y también las más dispersas, ¿sí? Los índices de concentración o dispersión están justamente mostrados en esta columna, ¿sí?, en esta columna que se encuentra aquí. Entonces acá podemos, digamos, tener tres tipos de, bueno, varios resultados, pero creo que se pueden concentrar en tres, ¿no?, los principales resultados. Tenemos que 34% de las industrias manufactureras en Perú están localizadas, ¿sí?, se encuentran, digamos, concentradas. El 28% de las industrias se encuentran dispersas. Y el 39% de las industrias no exhiben ni patrones de localización ni tampoco de dispersión, ¿sí? Ahora, dado que nuestro interés o el interés del estudio es identificar estas áreas de alto retorno en la industria manufacturera peruana, vamos a concentrarnos en las 34 industrias, ¿no?, que son las que mostramos aquí, las 34 industrias que fueron encontradas aglomeradas, ¿sí? Entonces, esto se muestra en esta tabla y finalmente acá se encuentran, digamos, el índice, ¿no?, el valor, el índice de qué tan intenso o qué tan, digamos, qué tan intensa es la aglomeración geográfica, ¿no? Estas industrias han sido, como vemos aquí, ordenadas a través de cuartiles, ¿no?, de concentración, desde las menos localizadas o las menos concentradas hasta las más localizadas, ¿sí? Y esto con la finalidad de poder estudiar el comportamiento diferente, disímil, ¿no?, de la ubicación de las industrias manufactureras en Perú. Ahora, en cada cuartil, ¿no?, digamos, de cada una de estas industrias,
hemos identificado solamente una industria para poder presentar o facilitar la presentación de los resultados, ¿no? Y acá, por ejemplo, en el primer cuartil se ha identificado solamente a la industria del reciclaje, ¿no? Como les menciono, solamente con fines ilustrativos. En el cuartil 2 a la industria de productos de metal, ¿sí? En el cuartil 3 a la industria del tejido y crochet, y la industria, cuartil 4, ¿no? Es la industria siderúrgica básica. Entonces, aquí podemos ver ya los resultados de la segunda fase de la estrategia de investigación y presentamos los resultados, ¿no? Los estimados para el modelo LOGI espacial, y también se ha incluido, como vemos acá, los resultados para los modelos LOGI convencional para las 4 industrias ilustrativas que hemos identificado en la lámina anterior, ¿no? Entonces, en general, podemos ver, bueno, hay un conjunto de resultados, ¿no? Las variables explicativas tienen diferente influencia sobre la localización o el comportamiento de localización de las 4 industrias ilustrativas, pero podemos o es posible, digamos, identificar algunos patrones comunes, ¿no? El primero de ellos, por ejemplo, es que las variables de educación, ¿no? Fueron identificadas con signo positivo para las 4 industrias ilustrativas, pero solamente fueron significativas para la industria de metal, ¿no? La industria de productos de metal, y para las, acá, la de metal, y la de tejido y crochet, ¿sí? Y la interpretación de este signo positivo de esta variable de educación indica que la probabilidad de que un distrito tenga una firma manufacturera es mayor si el distrito tiene una alta proporción de población con educación superior, ¿sí? Ese es un primer resultado. El segundo resultado tiene que ver con los coeficientes de acceso al crédito bancario, ¿no? Esta variable fue estadísticamente significativa y positiva para todos los modelos, lo cual indica que el acceso al crédito bancario incrementa de manera importante la probabilidad de tener un distrito, de que un distrito tenga una empresa manufacturera. Un tercer resultado tiene que ver con la variable acceso al mercado, ¿sí? Y esto, bueno, también resultó ser estadísticamente significativo y negativo para las 4 industrias que estamos tomando como ilustrativas. Y bueno, la interpretación de esto indica que la probabilidad de que un distrito tenga una firma manufacturera es mayor si el distrito tiene una alta accesibilidad de acceso a los mercados, ¿no? Y por lo tanto, menores tiempos de viaje. El cuarto resultado, finalmente, corresponde a la cuantificación de la variable espacial, ¿no? La variable rezago espacial, ¿no? Y esta variable fue estadísticamente significativa y positiva para los 4 modelos, y esto implica que la probabilidad de que un distrito tenga una firma manufacturera va a incrementar cuando los distritos vecinos, los distritos aledaños, tengan también una alta propensión a tener firmas, ¿sí? Entonces, con estos insumos llegamos a la fase 3 de la estrategia de investigación, en la cual se usaron los parámetros estimados en los modelos LOGIT espacial y también las dotaciones distritales para construir la tipología de industrias, ¿sí? Y acá, bueno, para darnos una idea de cómo se puede leer o interpretar esto, esta tipología implica que si una industria, por ejemplo, tiene bajos niveles de acceso a electricidad, por ejemplo, como es el caso de la industria de siderúrgica básica, ¿no? Como está acá, por ejemplo, si tiene bajos niveles de acceso a electricidad, pero al mismo tiempo tiene una alta probabilidad de poder incrementar la localización de las firmas, ¿sí? Entonces, la implementación de proyectos de infraestructura que estén enfocados a temas de electricidad o de energía podrían conducir a una mayor aglomeración en esta industria y por lo tanto también a mayores retornos económicos, ¿no? Así podemos también interpretar los otros 3 industrias ilustrativas y también las otras
31 que no hemos considerado, pero bueno, es posible tener eso. En el estudio completo se encuentran justamente los valores de cada uno y también cuáles son sus coeficientes, ¿no? Que forman parte justamente de esta tipología. Finalmente, ya para concluir, podemos decir que las industrias manufactureras en Perú exhiben un grado relativamente alto de aglomeración industrial, con patrones diversos en industrias. Eso es un primer resultado de ese trabajo. Lo siguiente es que los modelos de regresión usados implican que mucho de esta aglomeración puede explicarse, digamos, a través de variables de tipo espacial y también de no espacial. Además, podemos decir que los efectos espaciales son un factor importante para determinar las decisiones de ubicación o de localización de las industrias en Perú, siendo claramente, como hemos visto, unos resultados más importantes para aquellas industrias que están débilmente concentradas. Y finalmente, podemos decir también que las áreas de alto retorno económico en Perú pueden servir como un entorno prioritario para guiar a los formuladores, ¿no?, de políticas para priorizar inversiones de infraestructura en la industria manufacturera de Perú. Bueno, eso es lo que tengo para presentar hoy y muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, y gracias por ceñirte a las restricciones de tiempo. Un tema novedoso y muy interesante, creo que valioso, como es una de tus conclusiones, para cualquier desarrollo de política industrial en el país. Entonces, debemos pasar de inmediato a la presentación de Efraín, quien en realidad no debería necesitar mayor presentación, pero es uno de nuestros profesores más queridos del Departamento de Economía. Efraín González de Olarte, economista de la Universidad Nacional del Cusco y licenciado y máster en Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Lovaina y doctor en la Universidad de París I, en Panteón, la Sorbona. Es profesor emérito de nuestro Departamento de Economía en la Universidad Católica y además de su gran experiencia académica ha ejercido importantes cargos administrativos en la universidad como vicerrector y su última gestión como rector, justamente en épocas muy difíciles de la universidad, cuya conducción estuvo en muy buenas manos. Prolífico autor, ha publicado 26 libros y más de 60 artículos académicos en diversos medios sobre economía política del desarrollo, economía regional y urbana, descentralización, regionalización, economía campesina, economía institucional y desarrollo humano. Fuera de la universidad y de la labor académica pura, ha sido también consultor del Banco Mundial, del BID, del Pacto Andino, de la FAO, de la CEPAL, UNICEF y otras instituciones internacionales. En realidad sería largo continuar enumerando la valiosa experiencia profesional de Efraín. Él nos va a presentar el tema, el proceso de descentralización estatal en el Perú, ¿no?, que es parte de la sesión de esta tarde que está referida a los temas de economía regional, un tema relativamente en general poco estudiado, lamentablemente, en nuestro país, y uno cuyos principales exponentes desde hace décadas es precisamente Efraín. Así que, por favor, cedemos la palabra a Efraín González de Olarte. Gracias. Muchísimas gracias por la linda presentación, Jorge. Muchas gracias también a Félix y a Pedro por compartir esto. No sé si se ve mi presentación. No, aún no. ¿Qué pasa?
Algo me está pasando acá. A ver. A ver. Un momentito, por favor. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, gracias. Okay. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, lo que voy a tratar es un resumen de los principales temas y hallazgos de un libro que se llama La descentralización pasmada, que está en el fondo editorial y que Jorge tuvo la gentileza de hacer una serie de comentarios que mejoraron este texto. Es obviamente un texto un poco largo, por lo cual voy a tener que sintetizar para esta presentación. A ver, un ratito se me está, ya. Es un análisis de economía política y economía institucional que analiza el impacto de la descentralización estatal sobre el desarrollo regional. O sea, lo que me interesa es ver si esta descentralización tuvo algún efecto positivo en el desarrollo de las regiones en el Perú. Y el otro tema es que la descentralización que voy a comentar es la mayor duración en la historia del Perú. Perú ha tenido varias descentralizaciones, 5 en general, todas han sido más cortas. Esta es la única que está durando 20 años. Y lo que hay que decir es que el proceso de descentralización se hizo con un ciclo económico que se benefició del superciclo de commodities. Es decir, hubo estos procesos de reformas estatales creo que tienen cierto efecto sobre los resultados, ¿no? Brevísimo recuento histórico, esto es lo que les señalé. En el Perú hemos tenido 2 descentralizaciones en el siglo XIX y 3 en el siglo XX, y la última es la que voy a comentar. Hay que señalar que de 1990 fue la descentralización más completa. ¿Por qué? Porque aparte de la descentralización que estaba contemplada en la Constitución de 1979, además esta descentralización se hizo sobre la base de una regionalización distinta a la que existía en el Perú, creando 12 macroregiones. Esta es la única vez en que se juntó descentralización con regionalización. Este es más o menos cómo se llegó a la descentralización actual. Quizás lo voy a colgar para todos los que se interesen, pero obviamente está en el libro. Es un poco la historia de cómo se llega desde 1980 a el inicio de esta descentralización el año 2002. Pero creo que es importante que nos entendamos o que les explique qué entiendo yo por descentralización. La descentralización consiste en la transferencia de competencias ejercidas por el poder del gobierno central a los gobiernos regionales y locales. Es una reforma de la distribución del poder en el Estado. Esto es bien importante porque a menudo hay la tendencia a confundir con desconcentración. Es decir, la descentralización es asumida como la desconcentración económica, que en realidad es un fenómeno geoeconómico, o sea, más un fenómeno en la geografía, pero económico. ¿Cuáles son las justificaciones teóricas? En general hay muchas teorías sobre esto. La primera es una justificación económica que asume que un Estado descentralizado es más eficiente, más equitativo y más flexible que un Estado centralizado, pues permite una mejor revelación de preferencias de las personas sobre los servicios públicos que ofrece el Estado. Entonces, económicamente esta es la más conocida de las teorías. Políticamente, la descentralización mejora la calidad de la democracia al acercar a los ciudadanos, a sus gobernantes y al Estado a través de su participación en las elecciones. Entonces, el tema es que políticamente la descentralización mejora los sistemas de representación de manera en todo el país. Luego, geográficamente también es importante porque reduce los costos de aproximación al Estado generado por las distancias.
no solamente costo de transporte, sino también costo de transacción. Y cultural, que es un tema importante para el Perú, permite reconocer poblaciones con diferentes culturas o diferencias étnicas e incorporarlas en pie de igualdad a los beneficios otorgados por el Estado. Es decir, ahí tiene varios impactos que habría que esperar digamos, por esta reforma estatal. La descentralización en el Perú ha tenido una demanda y una oferta, ¿no? La demanda para descentralizar el Estado ha venido tanto desde un punto de vista ideológico. A comienzos del siglo XX hubo todo un debate sobre el descentralismo, es decir, una serie de autores importantes, entre ellos Mariate y Luis de Valcárcel, apuntaron por la idea del descentralismo como una ideología para mejorar la democracia y el desarrollo y la economía peruana. Y luego han habido movimientos descentralistas regionales, o sea, en el sur sobre todo y en Trujillo, hay movimientos que se organizaron en torno a la idea de la descentralización como factor político. Entonces, la demanda ha venido por esos lados. La oferta ha provenido de los gobiernos democráticos y de los partidos políticos. En general, los gobiernos autoritarios, militares y civiles han sido siempre centralistas. De ahí la intermitencia de las descentralizaciones en el Perú. En las últimas descentralizaciones, la oferta ha provenido de los partidos políticos. Casi todos han incluido esta reforma en sus planes de gobierno. Y la demanda ha provenido de la ciudadanía al votar por algún partido que incluya la descentralización estatal como parte de su oferta electoral. Pero es interesante entender cómo es que en el año 2002 la gente ¿qué entendía por descentralización? Porque nosotros más o menos tenemos una idea de lo que es la descentralización, pero normalmente la gente no se sabe. Entonces el Instituto de Estudios Peruanos realizó una encuesta sobre qué piensan los peruanos sobre descentralización. Voy a poner todo para que rápidamente se pueda ver. Entonces, lo primero que viene a la mente de los peruanos en aquel momento, en el momento en que se iniciaba la nueva descentralización, es que la descentralización es para promover el desarrollo en todos los departamentos. Esto lo dice a nivel nacional, es decir, los encuestados de la calle, digamos, de a pie, y también los líderes, pero los líderes un poquito menos. Que el gobierno central transfiera poder de decisión a las provincias, esa es la segunda. Que se formen gobiernos regionales, que elijan congresistas de todos los departamentos, dale más recursos a cada departamento y menos a Lima. No sé, bueno, la idea es que en el Perú obviamente no hay una idea unificada de lo que es descentralización y va por el lado de que la descentralización debe tener resultados sobre el desarrollo. Y esta es la razón por la cual la descentralización del 2002-2023 partió del siguiente objetivo, que es el artículo 3 de la ley 27680, que dice que el objetivo central de la descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico, sostenible del país mediante la separación de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder por los 3 niveles de gobierno en beneficio de la población. Bueno, esta es digamos, una oferta bastante grande, ¿no? Al parecer, la ley incorporó las concepciones de la demanda que habían visto, que se habían mostrado a través de las encuestas. Por eso, presentaremos brevemente la estrategia y la secuencia de la descentralización y luego sus resultados sobre el desarrollo regional. Yo me tengo que apurar. Hay que decir que la descentralización fiscal, tributos y gastos es la clave para explicar los impactos de la descentralización en el desarrollo regional. Yo siempre he dicho que la cuestión fiscal es el puente entre la economía y la política. Bueno, esta es la secuencia que se sugiere en la ley. Hay una ley de descentralización, se crean los gobiernos subnacionales, hay inversión pública descentralizada que genera desconcentración económica, esto genera desarrollo regional y se establece un círculo virtuoso. Esto es lo que dice la teoría. Ese es, digamos, lo que se espera. Pero, ¿cuál es la secuencia del proceso de descentralización?
Bueno, estas son lo que, digamos, de manera consensual, el Banco Mundial y varias otras instituciones y teóricos señalan que el proceso de descentralización tiene que tener esta secuencia. Primero descentralización política, luego la administrativa, luego la descentralización del gasto y finalmente la descentralización tributaria, siendo esta la última. ¿Qué sucedió en el Perú? En realidad, la secuencia del Perú fue un poco distinta. O sea, hubo la descentralización política, esto voy a ir rápidamente. Hubo la descentralización política que le explico un momentito, y inmediatamente se hizo la descentralización del gasto. La descentralización administrativa fue muy mal hecha. Es decir, la idea es que si vas a dividir el poder del gobierno, vas a transferir una serie de funciones a los gobiernos locales y regionales, los tienes que preparar para administrar, les tienes que dar técnicos, y esto no sucedió. Sucedió de manera desordenada, y lo más interesante es que antes de la descentralización se había dado la ley del canon, que en realidad es una descentralización tributaria en la medida que el canon proviene del impuesto a la renta de las mineras, de las empresas de gas, de las empresas petroleras, y esa fue una ley previa a la descentralización, y entonces de pronto los gobiernos que recién se habían formado comenzaron a recibir ingresos, en muchos casos bastante altos para su capacidad de gestión, y sobre todo bastante inesperados. Bueno, ya. Entonces, ha habido este problema digamos, en el proceso de descentralización. ¿Cuáles son los resultados políticos de la descentralización? Primero, se hizo la reforma constitucional, leyes de descentralización, elección de gobiernos regionales, transferencia de competencias, ley de incentivos, referéndum para integración de regiones que fracasó, y el shock de competencias y acreditaciones que se hizo el 2006, que también fracasó. Esto es, digamos, lo que se podría considerar como la descentralización política, es decir, una serie de decisiones que permiten reorganizar el Estado, que permiten reorganizar sobre todo la sociedad para que pueda participar en el proceso de descentralización. Estos son los resultados fiscales de la descentralización, del 2003 al 2020, pero yo solo tengo acá 2018, y lo que podemos decir es que efectivamente entre el 2005 y el 2018 ha habido tanto en ingresos como en gasto, ha habido un proceso de descentralización, es decir, el gobierno central, que el 2005 recolectaba casi el 88% de ingresos, pasó a recolectar 55% de los ingresos. Los gobiernos regionales que no recolectaban ingresos pasaron a tener 10%, la mayor parte proveniente del canon, y los gobiernos locales pasaron del 12 al 35%. De la misma manera, el gasto se descentralizó. Entonces, el gobierno central, que gastaba 72%, pasó a 63%. Los gobiernos regionales pasaron de 17 a 19, no fue mucho el aumento, pero los que más aumentaron fueron los gobiernos locales, que pasaron de 11.4 a 17%. Entonces, de acuerdo a esta estadística, podemos decir que sí hubo un proceso de descentralización fiscal, es decir, ingresos y gastos. Este es digamos, la repartición a través del periodo 2003-2020. Esta es la inversión pública, que es lo importante para entender el proceso de descentralización. Del 2000, en realidad, los procesos de descentralización comienzan en el 2004, pero son los gobiernos locales los que comienzan a invertir. Recién en el 2007 comienzan a invertir los gobiernos, los gobiernos locales. Antes estaban invirtiendo los gobiernos regionales porque tenían la plata del canon, y luego ha tenido un ascenso hasta el año 2021, que curiosamente es el año en que más invirtieron. En realidad, el 2019, pre-pandemia, lo que observamos es que los gobiernos locales fueron los que más invertían, pero hay que señalar que son 1.874 gobiernos distritales versus 25 gobiernos regionales. Entonces,
ha habido una, digamos, también una descentralización de la inversión. Esta es la tendencia del canon minero, que es bien interesante a ver porque en realidad el canon minero no tiene una tendencia uniforme, todo depende de los precios internacionales y claro, el asunto es que esto condiciona la posibilidad de hacer inversiones más o menos estables, ¿no? Y este es el canon minero. Bueno, voy a seguir avanzando porque... La pregunta es, ¿la descentralización tuvo efectos en el desarrollo regional? Esa es para mí una gran pregunta. En el libro he evaluado el desarrollo y a través de 3 problemas económicos. O sea, yo me pregunto cómo evaluamos este proceso desde el punto de vista del desarrollo espacial. Y entonces mi propuesta ha sido cuánto la descentralización o el proceso económico durante este periodo mejoró la integración física, económica y estatal, cuánto afectó las desigualdades de la riqueza y de ingresos y si afectó el tema de la divergencia en el crecimiento económico entre departamentos. Los resultados sobre integración fueron más o menos los siguientes. Ha mejorado la integración económica constituida en mi caso por la participación de la población en el mercado de trabajo y en el mercado bancario, es decir, qué porcentaje de la población es asalariada y qué porcentaje de la población toma créditos del sector bancario, y eso ha aumentado, es decir, en la medida en que se incorporan al mercado, se asume que hay un, digamos, desarrollo capitalista. La integración física, que es integración vial, está en integración telefónica, integración eléctrica, integración por Internet, esta es la que más aumentó. Lo que no sabemos si esto se debe básicamente a la inversión en vías o a la inversión en todos los otros temas de integración. Y la integración estatal pasó del 10.7 al 42%. La integración estatal yo la mido mediante qué porcentaje de la población económicamente activa está pagando impuestos y qué porcentaje del PBI de cada región proviene del gasto público. Y esto también ha mejorado. Ahí voy a mostrar. Y entonces, en resumen, el índice de integración regional, que es la suma de todos estos índices específicos, pasó de 32 a 49.3% en promedio para toda la región. Estas son las regiones que tuvieron mayor progreso, que son las regiones más pobres, y las que tuvieron menos progreso en el índice de integración regional fueron las más ricas, Lambayeque, Lima y... Obviamente ha habido un progreso con un sesgo redistributivo, pero no nos ha sido posible, esto tengo que decir con honestidad, qué parte de esta mayor integración se ha debido a la descentralización. Porque obviamente, por ejemplo, la inversión no solamente es la inversión de los gobiernos locales y regionales, sino también la inversión del gobierno, del gobierno central, pero sobre todo la inversión del sector privado, que ha tenido obviamente efectos sobre estos 3 niveles, ¿no? Estos son los cuadros, no me voy a tardar. He tratado de calcular estos cuadros para el 2007 y 2019 y poderlos comparar. Es de ahí que he señalado y esta es la relación entre el índice de integración regional y el índice de desarrollo humano, y hay lo que nos dice es que hay obviamente una relación directa y ha mejorado entre el 2007 y el 2019. La distribución del ingreso medido por el Gini no varió entre 2004 y 2017. Era de 0,35, pero con muy ligeras variaciones entre regiones. Este es un tema que a mí me intriga. En cambio, el índice de desarrollo humano sí mejoró del 2007 a 2019, pasado en promedio para los departamentos de 0,439 a 0,51, con mejora para los departamentos en general más atrasados del Perú. La pobreza por departamentos también tuvo una tendencia a la baja y se redujo entre 2004 y 2018. Y estos son, digamos, los cuadros. Este es el Gini, el de arriba es el del 2017 y el de abajo es el de 2004 con distintas escalas. Y este es el IDH ordenado a partir del 2019 en el orden decreciente.
Y este es los cuadros de pobreza. Aquí estoy con 21 minutos, me tengo que apurar. La divergencia en el crecimiento económico ha tenido un patrón de largo plazo. En el ciclo económico de alza, las divergencias del PBI per cápita se acrecientan, en épocas de caída se reducen. El patrón se ha replicado en el periodo de descentralización. Sin embargo, cuando se desagrega niveles de departamentos, hay dos tendencias. Pocos departamentos, Ica, Tacna y Moquegua, tienden a la convergencia con Lima en el largo plazo. La mayor parte de departamentos tiene un PBI per cápita bastante más bajo que Lima y tienen una tendencia muy lenta al crecimiento, con tasas que hacen imposible alcanzar a Lima, a las regiones. Esta es, digamos, la serie que calculó nuestro querido Bruno Seminario, y aquí se observa la relación entre el PBI per cápita de Lima y el resto de regiones. Y claro, si uno toma la última etapa, que es la etapa de la descentralización, esta divergencia de los PBI se ha acentuado. Y aquí al lado tenemos lo que señalé hace un momento por departamentos. Este es Lima, este es Ica, Moquegua y Tacna. Y el resto está ahí en la parte baja, tendiendo hacia arriba, pero a una lentitud muy grande. Estos son, ya, bueno, eso será un tema importante para ir acabando: la descentralización de la corrupción. Un problema indeseado ha sido esto, y ha sido estudiado por varios autores. Y para decirlo de manera corta, el indicador más importante de esta corrupción, de esta descentralización de la corrupción, es que hay 2.059 autoridades procesadas por la Procuraduría Anticorrupción, de las cuales 57 son gobernadores, 344 alcaldes y 1.658 alcaldes provinciales y distritales. Es decir, casi todas, bueno, de los 1.874 distritos, obviamente el que esté en 1.600 con alguna de sus autoridades bajo la Procuraduría de la Anticorrupción, nos indica que algo ha pasado. Pero el otro tema interesante es que la corrupción es aceptada por los empresarios como un tema manejable, le llaman lubricante, y que tiene un costo, pero que permite la continuidad de los negocios. Es decir, la descentralización no ha afectado a este modus operandi de los empresarios, que para poder funcionar están dispuestos a pagar a los gobiernos regionales. Lamentablemente, no tengo datos, y creo que es imposible lograr datos, pero es una cosa pendiente, es estudios sobre el porcentaje del gasto público en cada sitio que ha ido hacia la corrupción. Esta es la descentralización de la corrupción por departamentos. Y conclusiones, termino, me he pasado el tiempo. La descentralización se llevó a cabo en un ciclo económico expansivo. El mayor impacto de la descentralización ha sido en el plano político. ¿Ha sido un factor de crecimiento regional local? Sí, en la medida que ha mejorado la integración física, estatal y económica. Ha carecido de un plan de largo plazo y una concertación amplia entre Estado, los empresarios y la sociedad civil en cada región. Hay 4 factores que han limitado la capacidad desarrollista de la descentralización. El pequeño tamaño del Estado, tanto presupuestalmente como en sus funciones y capacidad de gestión. Los vaivenes en su aplicación. En cada cambio de 4 gobiernos, en cada nuevo gobierno vuelve a hacer las cosas como le parece, y entonces no hay una continuidad. Y la falta de un plan que orientara y coordinar y ordenar el proceso de descentralización. Y el último punto es la persistente corrupción. Termino diciendo que las expectativas sobre descentralización como promotora del desarrollo han tenido resultados, yo diría, modestos, pero creo que es una reforma que la debemos continuar. Hay que rehacer el pacto, digamos, inicial, con un pacto entre el Estado, los empresarios y la sociedad civil, para relanzar el proceso de descentralización, y que incorpore, a mi modo de ver, el tema de la desconcentración económica, es decir, cómo desconcentramos la inversión privada y pública a otra región. Eso es todo. Muchas gracias. Disculpen, me he tomado más de 5 minutos. Muchas gracias, Efraín.
Bueno, esperamos pues con mucho interés la pronta publicación del libro que has anunciado y seguramente va a constituir un aporte valioso al avance pues, de este objetivo, como diría Máximo Vega Centeno, esquivo, ¿no? Sí, Que es la regionalización, la descentralización del país que todos queremos, pero que parece que aún no encontramos la fórmula más adecuada. Muy bien, ahora damos paso a la presentación de Félix Jiménez, importante profesor también de nuestro departamento de Economía, hace poco retirado, pero nos da mucho gusto verlo activo y continúa enseñando y aportando en nuestro departamento en la enseñanza y la investigación económica. Félix tiene pues una larga trayectoria y numerosos logros, y no solo en la actividad económica, sino también en la actividad pública, ¿no? Y ha trabajado, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, y uno de sus grandes aportes ha sido la contribución a la desdolarización de la economía peruana, ¿no? Quizás no muchos conocen esa importante labor de Félix en la gestión pública y en la gestión académica, pues conocemos la cantidad de libros y artículos que tiene. Me vienen a la memoria dos de ellos. Tiene un importante libro de macroeconomía. Es un libro de texto que se utiliza no solo en universidades peruanas, sino en países vecinos. Y su trabajo más reciente, hace un mes, un poco menos de un mes, como documento de trabajo, es un interesante análisis de el aporte que habría tenido o no la constitución económica del Perú al esfuerzo, al crecimiento del país en las últimas décadas, tema muy de actualidad. Entonces, dicho esto, cedo la palabra a Félix, agradeciéndole pues su participación en este evento. Por favor, Félix. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a los expositores y mi agradecimiento a los organizadores de este evento por permitirme participar en él. También quiero destacar el evento mismo, que es resultado de la, digamos, de la imaginación y decisión del Vicerrectorado de Investigación. Yo creo que este tipo de eventos en una institución como la nuestra, que genera conocimientos, es bien importante, ¿no? Yo creo que a futuro incluso se puede mejorar la organización y la difusión de las mejores investigaciones que se realizan en nuestra universidad. Voy a empezar en el tiempo corto que tengo comentando la exposición del profesor Efraín. Él tuvo la generosidad de enviarme su PowerPoint. No he tenido la posibilidad de leer el libro, ¿no? Ya lo leeré después. Entonces, con esa restricción, por favor, mis comentarios que sean realmente ponderados, ¿no? por ustedes, ¿no? Considerando esa restricción, esa ausencia de lectura del texto principal. Voy a dividir mis comentarios en dos partes, digamos, ¿no? Una es la más conceptual y la otra, voy a suponer, como ha hecho Efraín al exponer, que hay un proceso de descentralización en los últimos 20 años. O sea, voy a dar por supuesto que hay ese proceso, como lo ha hecho él, ¿no? Y lo ha analizado. Entonces voy a empezar por la primera parte, sobre el tema de la concepción de la descentralización. He revisado bien el PowerPoint y otras
documentos sobre este tema que han escrito otras personas, y me queda la duda. ¿Qué es realmente descentralización? En el mismo documento de Efraín, ¿no? Uno se pregunta, ¿es realmente transferencia de competencias? Más abajo él dice, es redistribución del poder, como si fueran sinónimos. No son sinónimos. Transferir competencias no es sinónimo de redistribuir el poder del Estado, ¿no? O también se podría entender como creación de, en algún momento lo mencionó, de capacidades, ¿no? Para ejercer más democráticamente el poder. Entonces, conceptualmente eso no está claro, ¿no es cierto? Y por otro lado, digo que no está claro porque el profesor Efraín separa el tema de la descentralización de la regionalización. Partamos de que convengamos, mejor dicho, de que la descentralización sea concebida como una redistribución del poder del Estado. Vamos a suponer que así es, ¿no? Entonces, yo me pregunto, si es una redistribución del poder del Estado, ¿esto no implica un rediseño de la estructura gubernamental del Estado? Y la respuesta es sí, ¿no es cierto? Entonces, si es redistribución del poder, es un rediseño de la estructura gubernamental del Estado. Ahora, si convenimos en que así es, que es un rediseño de la estructura gubernamental del Estado, de la estructura institucional gubernamental del Estado, entonces no puede divorciarse de la regionalización. Y por lo tanto, la regionalización no puede discutirse por separado del reordenamiento territorial. Entonces, me parece fundamental, ¿no?, tener un claro concepto de lo que es descentralización. Entonces, tenemos que estar de acuerdo. Si es redistribución del Estado, tenemos que llegar hasta el reordenamiento territorial, es decir, a un reordenamiento que contribuya a compensar y complementar espacios geográficos con otros, protegiendo y respetando el medio ambiente, decidiendo que en esos espacios geográficos interrelacionados existan posibilidades de producción para poder satisfacer las necesidades de la población. Pero si no es redistribución del poder y es solo transferencia de competencias, ¿cómo que la transferencia de competencias puede, por ejemplo, promover la democracia? Transfiriendo digamos, el gasto o el ingreso, ahorita voy a hablar sobre eso, ¿no? ¿Eso fortalece la democracia? Uno podría concluir aquí que la descentralización de los últimos 20 años ha sido también, o sea, ya partiendo del segundo punto que quiero mencionar, ¿no? Vamos a partir como datos que hubo descentralización. Para mí no hubo descentralización. Vamos a suponer que sí hubo, como el profesor Efraín lo supone. Entonces, esa descentralización también ha descentralizado la corrupción, como él mismo lo ha dicho. Y si ha descentralizado la corrupción, ha degradado la democracia. No ha contribuido al desarrollo de la democracia. Por otro lado, me preocupa, ¿no?, que no nos demos cuenta de cómo está constituido nuestro país económica y políticamente, ¿no? Ya hay una composición de bienes. Cada departamento, no lo voy a llamar región, cada departamento tiene una estructura productiva. O sea, tiene una canasta de bienes. Unos son mineros, otros son más agrícolas, otros tienen algo de manufactura, ¿no? Y la gran mayoría tiene servicios, con un peso importante. Entonces, ya hay una canasta de bienes. Entonces, vamos a descentralizar. Estoy partiendo ahora del concepto como dato. O vamos a aceptar esa descentralización con esa canasta de bienes que cada región tiene, o hay que hacer una transformación de la estructura productiva, ¿no?, para realmente transferir después
competencias, si es que aceptamos este tipo de concepción de la descentralización. Eso, por un lado. Cuando uno mira los datos, en los últimos 30 años, no ha cambiado la heterogeneidad económica de los departamentos del país. Estos departamentos que Efraín menciona, que según él, ¿no?, han tenido relativo progreso, en el año 90 estaban en los últimos 8 puestos en el ranking del PIB per cápita. Y en el año 2020 siguieron en los últimos 8 puestos en el ranking del PIB per cápita. Digamos, 4 departamentos: Huancavelica, Amazonas, Huánuco, Ayacucho, 5, perdón, y Cajamarca. Entonces, ¿qué progreso ha ocurrido ahí? Ninguno. Están muy por debajo de la media nacional del PIB per cápita. Entonces, esa descentralización que se está analizando, que dice que ha existido desde el 2012, 2004, no ha cambiado esa estructura heterogénea de los departamentos, ¿no? Entro al tema del tema del gasto y del gasto. La capacidad de tributación de los departamentos fácilmente se puede identificar con la distribución del Producto Bruto Interno de los departamentos. Lima concentra el 48.8% del PBI, y la diferencia, los 23 departamentos restantes. ¿Qué capacidad, ¿no?, de, digamos, recolección de tributos tendrían estas 23 departamentos? Muy poco, ¿verdad? Marginal. O sea, si empezamos a analizar uno por uno, ¿no?, y vemos ahí que hay departamentos que participan en la generación del PBI con 1%, con 1,5%, con 2%, con 3%. Entonces, creo que eso es bien importante. O sea, Efraín dice que la tributación es un puente entre la política y la economía. No, la tributación refleja el estado desastroso de la heterogeneidad que hay en nuestro país, que no solamente es económica, sino también es tecnológica, ¿no? Hay muchas diferencias de productividad entre las regiones. Con esas grandes diferencias de productividad, ¿qué pueden tributar? ¿Qué puede tributar, por ejemplo? Voy a ver acá mi cuadro, ¿no? ¿Qué puede tributar o qué capacidad de tributación va a tener Amazonas, que está en el último lugar en el ranking del PBI per cápita? Ninguno, ¿verdad? El otro tema es el tema del gasto. O sea, se presenta como un progreso de la descentralización, que el gasto en las regiones y gobiernos regionales, locales, así está dicho en el cuadro, aumentó, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué no excluye el canon? A ver si excluyendo el canon aumentó el gasto en gobiernos regionales y locales. No, hay que excluir el canon. Cuando yo estaba en el MEF, ¿no?, yo planteé que los recursos ordinarios se redistribuyan, ¿no?, en sentido contrario a la distribución del canon. Porque la distribución del canon, manteniendo el statu quo, lo que hacía era intensificar la heterogeneidad entre las regiones. Y yo creo que para decir que se descentralizó el gasto, que estaba en 85 y pasó a 56%, hay que quitar el canon. A ver si quitando el canon hubo esa real incremento en el gasto en las regiones. Y lo último, me queda la duda, ¿no?
¿cómo es que se mide la integración económica? Bastaría, digamos, cuando uno estudia estadística y le enseñan el coeficiente de correlación de Spearman, que es un coeficiente por rangos, bastaría que yo calcule el coeficiente de correlación por rangos, utilizando cualquier indicador, poner PDI, PDI per cápita, población, ¿no? No sé, hasta sectores económicos, es decir, quién produce más agricultura, quién produce más manufactura, etcétera, y hacemos una correlación. Fíjense, la correlación que yo hice del PBI y del PIB per cápita para los años 90 no cambia. No cambia ni en nivel ni en significancia en los últimos años de este siglo. O sea, los datos de 2016 a 2020. No hay cambios. O sea, no ha habido cambios en esa heterogeneidad, ¿no? Entre las regiones. Entonces, yo no sé cómo, desafortunadamente no he leído el libro, cómo ha construido este índice de integración, que no se han integrado. Fíjense, el dato que les voy a dar. ¿Saben ustedes cuándo se integran estos famosos departamentos? Cuando la economía está en declive. Uno puede utilizar, por ejemplo, el indicador sigma de convergencia, ¿no? Y va a notar que desde el 14, cuando terminó el superciclo de las materias primas, ¿no? La convergencia aumenta, ¿no? O sea, se reduce la dispersión. O sea, cuando estamos haciéndonos pobres, todos nos hacemos pobres. Pero en el periodo de auge del ciclo, del superciclo, eso está en el trabajo que publiqué el año 2022, en el auge del ciclo, la convergencia, mejor dicho, aumenta la divergencia. Es curioso, ¿verdad? O sea, cuando está liderando el crecimiento, la producción minera, ¿no? La heterogeneidad entre los departamentos crece. Y cuando la economía entra en declive, ¿no? La convergencia aumenta. Esos serían mis comentarios a la exposición de Efraín. Repito, ¿no? Obviamente son sobre la base solo de que he escuchado y de la lectura que he hecho en el PowerPoint. La exposición de Pedro. Yo quiero destacar realmente la contribución metodológica del trabajo de Pedro. Aunque he encontrado algunos pequeños errores, supongo, de tipografía, después se lo voy a mostrar, a mí me parece una real contribución. Eso es lo que quiero, en primer lugar, destacar. Me parece bien, ¿no? Incluso pensando en nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, que están ávidos de conocer metodologías para hacer sus trabajos de investigación. En ese sentido, me gusta el trabajo de Pedro. ¿Cómo comentaría yo el trabajo de Pedro? Voy a comentar solo la concepción y los resultados, respetando, ¿no?, su metodología, que me parece, ya lo dije, ¿no?, muy bien, me parece excelente. Incluso sugeriría que lo detalle un poco más y se publica aquí en nuestro departamento para que los estudiantes puedan aprovechar de esa metodología, que me parece muy exhaustiva y pulcra esa metodología. Bien, en términos de concepción, Pedro, nosotros sabemos que hay teorías teorías urbanas, ¿no es cierto?, que consideran o explican, mejor dicho, la concentración económica. Hay una teoría urbana que considera que las economías externas que tú mencionas y la urbanización son los factores más importantes que explican la concentración económica. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar? Cuando tú citas a Marshall, que justamente tiene que ver con este tipo de concepción, porque hay otra,
no la voy a mencionar, claramente la concentración es un resultado endógeno, porque Marshall en los principios dice lo siguiente: las economías externas, como aquellas economías, perdón, Marshall define, ¿no? Voy a saltarme palabras, por eso lo voy a poner con mis palabras, ¿ya? Marshall define las economías externas como aquellas economías en la producción que dependen del desarrollo general de la industria y que pueden a menudo lograrse mediante la concentración de muchos pequeños negocios de carácter semejante en localidades particulares. Entonces, lo que quiero decir es que tu trabajo lo que está haciendo es suponer, ¿no?, que está dada la concentración y tú identificas dónde hay concentración, ¿no? Primero, trabajas con 101 industrias y las clasificas, dónde están cuáles son las que están concentradas, cuáles no están concentradas, para después aplicar la segunda fase de tu metodología, ¿no es cierto? Eso es lo que haces. Entonces, y encuentras que hay 4 tipos de industrias, ¿no?, que están concentradas o localizadas, como dices tú, ¿no?, donde habrían rendimientos a escala, por la aglomeración, ¿no?, y también estarían disfrutando de economías externas o de externalidades. Bien, pero de acuerdo con Adam Smith, la industria, esto que el mismo Marshall acepta, ¿no es cierto?, que la concentración económica depende de la urbanización, ¿no es cierto?, del desarrollo de las ciudades. La industria manufacturera justamente es una industria que responde al ensanchamiento, digamos, de los mercados, a la ampliación de los mercados. Y eso tiene que ver también, ¿no?, con el desarrollo de las ciudades. Entonces, lo que habría que pensar, Pedro, es la priorización de inversiones en infraestructura que ayuden a expandir mercados, para que con la expansión de los mercados internos se pueda desarrollar industria en distintos espacios geográficos del país. Porque, mira, lo que tú encuentras es que Arequipa, Junín y Lima son los únicos lugares donde tú priorizarías, ¿no?, las inversiones en infraestructura. ¿Y por qué no hay los otros que requieren justamente desarrollo? ¿No es cierto? Ahora, tu respuesta es porque ahí hay concentración, ¿no es cierto? Porque ahí hay aglomeración y hay economías de escala, hay externalidades positivas. Pero el país lo que quiere es justamente lo contrario, que se desarrolle infraestructura, como decía Smith, para desarrollar mercados, y al desarrollar mercados internos se desarrolle la industria manufacturera. Ese es un primer punto, Pedro. Y uno segundo y último, aquí otra vez, si tú sugieres que se priorice inversiones en infraestructura productiva, le llamas, o infraestructura económica, en Arequipa, en Junín, en Lima, porque hay esos 4 tipos de industrias que tienen esas características, entonces, sabiendo que hay concentración económica en Lima, 48.8% del PBI, ¿no? Arequipa también tiene un porcentaje que tengo por acá en términos de PBI per cápita, por ejemplo, déjame ver, en términos de PBI per cápita, la estructura porcentual que tengo acá es, Arequipa tiene el 6% del PBI per cápita, ¿no? Y Lima tiene, el
casi igual, fíjate, ¿no? Guinea y Callao, en la estructura porcentual del PIB per cápita en 2020 tiene 5.89 y Arequipa 5.8, ¿no? Entonces lo que se estaría haciendo es reforzar ese tipo de distribución espacial. O sea, estaría reforzándose la tendencia que hay y que hemos heredado pues, desde que nuestro país fue, ¿no?, un país productor de recursos primarios, ¿no? Esos serían mis comentarios a tu paper, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Entonces, en esta última etapa, y en realidad ya estamos en el límite del tiempo, tendríamos un máximo de 5 minutos a cada uno de los expositores para, quizás no hay tiempo de responder pregunta por pregunta, pero tratando de englobar los cuestionamientos, redondear la presentación, con lo cual terminaríamos la sesión. Entonces podemos darle la palabra a Pedro, agradeciendo nuevamente a Félix. Por favor, Pedro. Claro que sí. Félix, muchas gracias por los comentarios. A ver, yo quisiera referirme al primero de ellos, ¿no? Sobre el tema de la endogeneidad que mencionas y respecto al reforzamiento también de la concentración, ¿no? Ahora, estas regiones que han, digamos, resultado, son las 4 que tú mencionas, ¿no? Solamente se han puesto en el paper para, digamos, ilustrar, digamos, los resultados, ¿no? Hay 30, ¿no? Industrias más, y cada una de ellas, digamos, tiene más regiones que aparecen, digamos, concentradas dependiendo de la industria, ¿no? Entonces, pero es correcto lo que tú indicas respecto a que ya con tu segundo sugerencia o comentario, ¿no? Que se estaría reforzando el tema de la concentración, ¿no? Eso es correcto, ¿no? De hecho, parte de un poco de la crítica que yo he recibido y que reciben este tipo, digamos, de aproximaciones, ¿no? Empíricas sobre todo, ¿no? A industrias, justamente eso, ¿no? ¿Por qué no facilitar el desarrollo de la infraestructura más bien de manera descentralizada en aquellos lugares donde no hay industria, ¿no? Para poder descentralizar finalmente ¿no?, la concentración del capital, ¿no? Un poco eso es, digamos, a lo que nos lleva un poco la conclusión, ¿no? Y llevando esto a una discusión también conceptual que me parece interesante poder abordarlo en algún estudio posterior, es el tema de este análisis de eficiencia y equidad en el espacio, ¿no? Entonces, esto de aquí, en realidad, y es correcto lo que indicas, ¿no?, prioriza el tema de los resultados en el sentido eficiente, ¿no? Donde, digamos, en la actualidad están, digamos, identificados los espacios de mayor rendimiento, ¿no? Debido a estas economías de escala externa, que generan, digamos, mayor productividad y mayor crecimiento, pero, digamos, deja de lado todo este aspecto importante de la distribución equitativa del crecimiento, ¿no? Entonces, es correcto y bueno, es un, creo, desafío también poder abordar esos temas en nuestro país que me parece que podría derivar justamente de los resultados de este paper, ¿no? Te agradezco mucho los comentarios, Félix. No, a ti, gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Cedemos la palabra a Efraín, por favor. Muchas gracias por los comentarios. Estoy persuadido que Félix va a encontrar varias respuestas a sus preguntas cuando salga el libro, pero también estoy relativamente convencido en que no lo voy a convencer, porque él dice que no ha habido descentralización y obviamente el proceso que se ha dado en el Perú es muy similar a otros países donde la descentralización se define tal como lo he señalado yo. La transferencia de competencias, que es transferencia de presupuesto y capacidad de decisión a gobiernos subnacionales, regionales y locales, eso te transfiere poder. Tanto así que el que recibe el canon de determinada región
no lo devuelve y puede hacer con él lo que quiera. Y este es el tema, el caso del gobernador de Ancash, que aprovechó de que hay un vacío en la ley para poner los recursos del canon en una cuenta bancaria y utilizar los intereses recibidos de manera totalmente libre. ¿Qué otra cosa puede ser eso si no es poder? Ahora, ¿es corrupción? Por supuesto que sí es corrupción. Y ese es un tema importante. El otro tema es que la descentralización es básicamente un problema político institucional. La regionalización es además un problema geoeconómico. Y creo que uno de los errores de esta descentralización es no haber retomado las macroregiones que se hicieron en el año 1990. Ese es un error de origen y eso le está costando al proceso de descentralización. Porque ahora ha de ser difícil poder hacer macroregiones porque es obvio que el proceso de desarrollo regional se fortifica si es que hay economías de escala y sobre todo si es que hay integración entre varios departamentos generando una estructura económica mucho más fuerte que a la postre podría generar una base tributaria mejor, con lo cual se podría asegurar el futuro de la descentralización. Entonces, bueno, ha habido esa falla de origen. Y esa falla de origen no se pudo remontar el año 2005 con el famoso referéndum, y ahí estamos. El otro tema es que es obvio que hay avances, o sea, no solamente hay avances en la estadística, sino basta con viajar en el Perú y darse cuenta que, por ejemplo, la integración vial ha mejorado. Desde el 2002 hasta ahora hay mejores carreteras y uno de mis indicadores de integración física es justamente saber qué porcentaje de las carreteras de cada departamento son asfaltadas. Porque si son carreteras afirmadas, es lo mismo que tenemos ahora. Y eso ha mejorado, porque ha habido pues inversión en esos temas, y esa inversión ha estado en manos de los 3 niveles de gobierno, porque cada uno se le dio qué tipo de carretera o de vía tendría que hacer. Para mí, el proceso de integración económica pasa, yo soy un defensor digamos, del enfoque de desarrollo capitalista. Desarrollo capitalista se caracteriza por el incremento del mercado de trabajo. O sea, si hay alguien que te paga un sueldo es porque puede sacar un plusvalor y puede hacer una ganancia. Y esto ha aumentado. O sea, en varias de las regiones más pobres, la cantidad de trabajadores asalariados es mayor. Ahora, no puedo negar que en algunas de las regiones, parte de esos trabajadores asalariados son los funcionarios del Estado, sobre todo en aquellas regiones más atrasadas, ahí donde hay Apurímac, Huánuco, Amazonas, hay muy poca población económicamente activa asalariada. Bien, entonces, ese es un tema. El otro tema de la integración económica es que si la gente pide crédito es porque va a hacer algún negocio o va a consumir. Y esto ha aumentado también. Antes, pues, de manera más genérica, se llama la profundidad financiera, pero no podemos hablar de profundidad financiera en las provincias porque no entran en los mercados financieros, sino básicamente en el mercado bancario. Y entonces esto ha aumentado. Es decir, quiere decir que la gente puede pagar sus préstamos, no sé si para invertir o para consumir, pero ese es el tipo de indicadores que he utilizado para medir el grado de integración. Y está en el cuadro y en el libro, o sea, cómo fuera el 2004 y cómo es el 2019, que son los años en que uno puede ver las cifras. Ahora, yo estoy de acuerdo con él, es decir, en realidad has repetido lo que dije al comienzo. En la medida que hay ciclo de auge, hay divergencia. La convergencia viene cuando hay ciclo de baja. Y eso es por el modelo económico que tenemos en el Perú. El modelo económico, que es un modelo primario exportador, que cada vez que hay auge es porque tenemos más dólares, y esos dólares se gastan básicamente en Lima.
y entonces Lima crece más rápido que el resto. Además, Lima, y un tema creo que es bien importante a entender, es el papel del sector de servicios en todo el Perú. En todo el Perú, el sector servicios, de acuerdo al INEI, es el sector mayoritario en todas las regiones. Y este es un tema que significa que son no transables. En consecuencia, la idea de que las ciudades crecen con estos mercaditos laborales y mercado de crédito, obviamente tienen un impacto sobre los sectores de servicios que no tienen mucha barrera tecnológica de entrada. O sea, puede ser una cosa sofisticada, pero ser comerciante, tener un pequeño negocito, tener un servicio pequeño, eso es fácil y eso es lo que está desarrollándose en el Perú, pero más allá no se puede ir por el enorme tamaño que tiene Lima. Lima tiene digamos, un efecto inhibidor del desarrollo en otras regiones, sobre todo en la cuestión industrial. Por eso que el trabajo de Pedro es muy importante. ¿Por qué? Porque te muestra que casi todos los sectores donde hay aglomeración industrial, estoy seguro que están la mayor parte en Lima y quizás en Arequipa, no sé si en Trujillo, pero en Trujillo hay básicamente el sector de zapatería, ¿no? Pero ese es, o sea, el tema de la concentración económica es algo que la descentralización no va a resolver, salvo que haya una asociación y un plan de desarrollo para desconcentrar la inversión y hacer que la tasa de crecimiento de la inversión en el resto de regiones sea mayor que la de Lima. Pero para eso se requiere mucho más que un acuerdo, mucho más que incentivos. Lo que se requiere es una voluntad de las regiones de descentralizarse. Por el momento las regiones le piden todo a Lima, piden que Lima le resuelva todo. Y para mí el mayor fracaso no diré fracaso, sino la mayor debilidad del proceso de descentralización es que esos gobiernos regionales no han sido capaces de empoderarse a sí mismos. Porque les han transferido poder, que te dan plata y te dicen tú puedes gastar en lo que diga tu comunidad, es darles poder. Sin embargo, no lo han podido hacer por otras razones. Y esa sí, no las he estudiado, ¿no? Y finalmente, claro, el tema de la corrupción es realmente corrosivo para el proceso de descentralización. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias a nuestros dos expositores y a nuestro comentarista. Muchas gracias a los participantes. Lamentablemente no hay tiempo para debatir y seguramente hay preguntas que han quedado en el tintero. Esperemos que haya oportunidades futuras de continuar con este tema. Y muchas gracias a la Oficina del Vicerrector de Investigación por la organización de esta conferencia y en general estas 2 semanas de este evento anual. Y asimismo a todas las personas, Natalia, Alex, que nos han dado el soporte técnico. No sé si alguien... bueno, con esto entonces creo que tenemos que terminar la sesión y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.